Hola, buenas tardes. Gracias por venir también a escucharme, que sé que tenéis varias entregas y estáis muy agobiados y agobiadas. Y bueno, gracias a Bau por invitarme, que además no lo conocía en físico porque otras veces que he venido por temas siempre ha sido en digital y es diferente, está muy bien. Bueno, yo soy Raquel Buch, trabajo en la intersección, o sea, de primera formación soy arquitecta, pero luego he ido, digamos, cambiando o transicionando hacia otros lugares. Trabajo en un espacio intermedio entre arquitectura, moda y arte, más tal vez entre moda y arte y cada vez la arquitectura también me acompaña, pero se va como mezclando todo. Soy también profesora, pero tengo mi propio taller, mi propio estudio, donde trabajo de distintas maneras. Digamos que algunas son más encargos privados, ¿no? Como a lo mejor piezas más especiales o piezas para performance. Luego también tengo alguna línea más comercial, aunque siempre muy pequeñita, y luego también investigo con materiales que acaban en formatos expositivos o en otro tipo de peticiones que me hacen, ¿no? La ponencia de hoy, o la charla de hoy, se llama Pieles experimentales, cuerpo, materia y naturaleza. ¿Por qué hablo de pieles? Bueno, pues porque para mí también tiene mucho que ver con esta idea también de la relación entre disciplinas. Al final, pues nuestro cuerpo tenemos nuestra propia piel, pero luego construimos, ¿no?, como diseñadoras, envolventes alrededor del cuerpo. La envolvente más cercana sería, para mí, diseñada la vestimenta. Luego pues tenemos pues, el espacio, los objetos, la arquitectura, ¿no?, la naturaleza, el paisaje, la ciudad. Y me interesa mucho entender la moda como una piel o como una envolvente, porque para mí, ahora estoy haciendo una beca en Roma, por ejemplo, con otros artistas, y sus obras, pues en muchos casos hacen esculturas, pintan. Para mí el cuerpo es un soporte, también es un soporte, pero un soporte vivo, ¿no?, que está en contacto con esta envolvente que diseñamos. Entonces, para mí es muy interesante la moda porque está en esa relación muy cercana entre nuestro cuerpo, el entorno y los otros, ¿no? Y ahí podemos pues, repensar muchísimo nuestras relaciones entre nosotras como humanas, con los no humanos también, y entre materias, ¿no? Y también pensar que al final estamos diseñando superficies y podemos relacionarnos también con otras disciplinas en ese sentido. He ido también transicionando en el uso de materiales. Para mí la arquitectura está también en esta relación que se hablaba de pieles o envolventes, pero también con, digamos, este primer acercamiento a la moda lo he hecho como más sobre todo desde los materiales, desde la experimentación con materiales. Al principio de mi trayectoria trabajaba más, y lo sigo haciendo, ¿no?, pero cada vez transicionando más hacia biomateriales, pues más con siliconas, resinas, etcétera. También con fabricación digital, incluso con materiales más tecnológicos, con memoria de forma, y poco a poco también he ido introduciendo otros materiales como biomateriales y mezclándolos, de alguna manera dialogando con la materia como un ente más, ¿no? En muchos casos, los que hagáis luego el taller conmigo, veremos que los materiales en realidad son elementos que no es, digamos, tenemos nuestro proyecto, luego pues hacemos nuestro mood board, nuestro diseño de tejidos, nuestros figurines, y luego viene otra persona y pues compramos unos materiales, que también puede ser, sino que a mí me gusta trabajar desde la materia como elemento generador de proyecto, es decir, sí que haya un concepto y que haya unas ideas y unas líneas, pero que la propia relación nuestra con los materiales nos vaya descubriendo, incluso vayamos aprendiendo, ¿no?, de ellos. Aquí veis algunos ejemplos, también impresión 3D, cosas muy manuales. También en mi trabajo mezclo mucho artesanía y tecnología, y a la vez también al utilizar o trabajar con materiales a lo mejor no tan comunes para la moda, me ayuda a pensar otras maneras de construir o otras artesanías, ¿no? He dividido la charla un poco en distintos apartados, ¿no?, todos relacionados con la piel. Perdonad que se ve un poquito cortado. Piel arquitectura. Bueno, esta es una colaboración que hice en el 2022 para un proyecto para un instituto de danza, Instituto Stokos, que trabaja con danza y tecnología. Fue muy interesante porque fue un trabajo muy distintas disciplinas, científicos y artistas, y se presentó de hecho aquí en Barcelona.
se llamaba Embodied Machine y lo que quería hacer era traducir en el cuerpo una serie de movimientos que se convirtieran en una especie de inteligencia artificial que luego reaccionara con la propia bailarina, con sonidos y con luces. Digamos que había una serie de esqueleto que era situado en el cuerpo de la propia bailarina y una serie de parámetros que según sus movimientos lo iban monitorizando y al final se convertía en un ente más, ¿no? No sé si alguna vez, imagino que sepáis lo que es la inteligencia artificial más o menos. A mí me costaba un poco, pero me gustó mucho verlo en físico como en movimiento, en danza, porque no se suele ver tanto en... O sea, me gusta mucho esa relación también entre cuerpo físico e inteligencia artificial. Entonces, trabajamos con una empresa que suele hacer más trabajo como de animación y digamos, utiliza pues, todos estos mock-ups y todas estas inteligencias artificiales y sensores para animación. Sin embargo, el Instituto de Stokos lo quiso llevar al propio cuerpo y de alguna manera con estos sensores monitorizar y generar como una especie de ente que luego traducirían en luz y sonido. A mí como diseñadora, aparte de estar en el proceso, que me pareció súper interesante, me pidieron que querían que el propio garment de la bailarina no fuera algo como tan tecnológico, ¿no? Como el traje ese negro que habéis visto, sino que de alguna manera también le ayudara a ella a construir un personaje, a construir un relato, porque esa es otra cosa que no he dicho, pero también me interesa mucho en mi trabajo y en la moda, y me parece que por eso también me he enamorado mucho de la moda, que puedes construir relatos, ¿no? y probártelos incluso, y trabajar con el cuerpo y trabajar en el momento, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue empezar con estos sensores, ¿no? Que sí o sí tenían que estar, ya que eran un poco la relación con la tecnología que estaban trabajando, pero empezar como a intentar generar una piel para la bailarina que de alguna manera en la que los sensores fueran una parte más, es decir, trabajar con el sensor como si fuera algo orgánico, generando una serie de moldes de manera muy manual. Estas son pruebas en el estudio, con látex, con bioplásticos, intentar como generar esta idea de sensor que un poco como coloniza, ¿no? o va como generando una especie de crecimiento en la propia piel, donde de alguna manera la piel, lo no humano, la tecnología quedan como muy mezcladas, ¿no? También tenía que ser funcional y realmente que ningún sensor se moviera del sitio porque podías echar a perder toda la pieza. Y luego también había unos puntos como muy específicos en los cuales tenían que estar estos sensores para que el esqueleto funcionara, pues también en el propio cuerpo, pero también en las manos, en la cabeza, en los pies, en los propios dedos. Uy, perdonad. En la propia cabeza, como veis, en los propios dedos, y de alguna manera todo tenía que ser lo mismo, ¿no? Con este tono piel, estos colores, incluso en la propia cabeza. Bueno, esto es cuando le estaban maquillando, ¿no? toda esta pieza. Pero veis que de alguna manera la arquitectura, o sea, su cuerpo se convierte también en arquitectura, ya que todos estos sensores generan una máquina de inteligencia artificial que la traducen con láseres, con luces, con sonidos, y su propio cuerpo va generando como estos espacios, casi como una especie de puppet, ¿no?
También fue muy bonito ver cómo al final el traje, el garment, como todas las disciplinas estaban súper relacionadas, ¿no? Lo que le pasaba a una le pasaba a otra, etc. Eso fue como muy interesante. Esto es un trabajo como muy anterior, ¿no? Que se presentó a la Mercedes-Benz en el 2018, donde ya empezábamos a trabajar con la idea de paisaje. Solo he traído un elemento, esto es una colección como de 20 y pico piezas, solo he traído uno que me parece como interesante y que me ayuda también a hilar con lo que ha venido luego, ¿no? En esta colección que se llamaba Growing Landscapes, pues hacíamos como una especie de zoom a todas las texturas, a los paisajes, hablando de esta idea de pieles que hablábamos antes, ¿no? Pues la piel más arquitectónica, la piel más del paisaje. Y hicimos varias piezas, todas de ellas, pues en muchos casos, no distinguiendo casi entre lo que es artificial y lo que es más natural, trabajamos con algunas mejillones incluso del propio paisaje, pero también con elementos tan artificiales y reciclados, ¿no? Y que se tiran, como son las etiquetas de la ropa. No sé si se ve aquí. Que si os fijáis, todas estas, hicimos como esta topografía. En sí la propia pieza era una topografía en sí, incluso la forma, ¿no? Pero hicimos una silicona manualmente y fuimos con una pistola de estas de poner etiquetas en la ropa, haciendo como un montón de disparos durante igual varias semanas tal vez, sí, y haciendo como esta especie de topografía como de etiquetas de ropa recicladas, tiradas, y fuimos como generando estas curvas de nivel, ¿no? Casi con un elemento que ni se ve ni se quiere, que pasa desapercibido, ¿no? Cuando nos compramos algo, pues lo tiramos, con suerte en el sitio de plásticos, pero a veces ni nos damos cuenta, y un poco recuperado y trabajado de manera como minuciosa, como con cuidado, ¿no? Para de alguna manera construir también, digamos, vestimentas desde el cuidado con las cosas que pasan desapercibidas, ¿no? También la propia pieza está cerrada con este elemento, ¿no? Y bueno, se presentó en una colección, en una pasarela, pero luego también pues, fue interpretada por un performer, o sea que a veces también las piezas tienen varios lugares para ser mostrados, ¿no? Posteriormente, indagando en esta idea también pues, de las pieles, pero buscando también como esta relación, este proyecto se empezó en pandemia, donde tuvimos como este momento muy interno, ¿no? Y también la idea de pensar en la naturaleza, ¿no? O al menos yo vivo en ciudad, pero sin embargo en pandemia como que eché muchísimo de menos la naturaleza, y buscar cómo también esta idea en lo que no nos fijamos, de la propia naturaleza, y cuando hablo de naturaleza hablo de un sentido más amplio, ¿no? Que no tiene por qué ser solo ir al campo, sino de nuestro entorno, y cómo otras especies no humanas, ¿no? En este caso pájaros e insectos, construyen estas arquitecturas que para mí son arquitecturas, ¿no? Mucho antes que las que hemos hecho nosotros, los humanos, que en realidad para mí están a medio camino casi entre arquitectura y vestimenta, porque es como esa piel, ¿no? que envuelve como ese primer momento, ¿no? En el que pues hay como una nueva formación de un animal, ¿no? o de otro ser, y que también lo envuelve de una manera que es de una manera bastante sostenible, ya que recupera materiales del entorno, ¿no? Y los trabaja de manera minuciosa, ¿no? Hicimos una investigación sobre todas estas construcciones, ¿no? de arquitecturas, y se presentó una colección, creo que ya fue en el 2022 o 2021, no lo sé, también en la Mercedes Fashion Week, de varias piezas. He traído algunas de ellas que me sirven de ejemplo, pero me interesaba mucho esta idea de casi tampoco hacer una distinción clara entre lo que es más artificial o más natural. También muchas de estas especies construyen con lo que tienen alrededor, ¿no? Que en muchos casos sí que son ramitas de los árboles, hojas, pero en otros casos, porque invadimos todo un poco, pues son plásticos o son desgraciadamente colillas o son otros elementos que incorporan a sus nidos, ¿no? Entonces fui fijándome en cada uno de ellos y en esta manera también meticulosa, también pensar el diseño o la moda como algo que es una relación muy, digamos, íntima con los materiales con los que trabajas y muy como lenta, ¿no? Que yo creo que es algo también que
de lo que podemos aprender de estas otras especies, y también en la idea, me gustaba pensar en la idea de ir construyendo, ¿no? Yo no sé si este pájaro se hace un plano antes de hacer este, imagino que no, ¿no? Pero me gustaba, pero hay como un knowledge, hay como un conocimiento de la relación con la materia que me parecía como interesante indagar, ¿no? En este caso, lo que utilizamos fue cobre reciclado, ¿no? Porque, bueno, es un elemento que estaba a mano y también es un poco rescatable de un entorno más urbano, y lo fuimos engarzando así manualmente. Digamos, generando también esta idea de los volúmenes, ¿no? Pensando como al final la vestimenta o esta segunda piel puede ser una vestimenta que abrace un cuerpo, pero también, digamos, en esta idea de un espacio, ¿no? O a lo mejor un espacio compartido con otras especies, ¿no? También en esta misma línea, pensando en esta idea que hablaba, ¿no? De lo que es natural y de lo que es artificial, y busqué, me pareció muy interesante esta especie, ya que, como os decía antes, rescata tanto plumas de ave caída como plásticos y los selecciona por colores, cosa que me pareció bastante fuerte, también un poco pues, por los brillos, imagino que tenga como una idea de atracción a la hembra o algo así, pero bueno, me pareció como muy interesante esta idea o sea, casi de trabajar con los restos de una manera casi como meticulosa y buscando ahí belleza. Entonces, inspirado en esta especie, en el turpial, pues se abrieron distintas pantallas de ordenador, no sé si habéis visto, y también algunos elementos de fachadas de arquitecturas que son como que se ponen en vidrios, que son dicroicos, y se reciclaron y se cortaron todos ellos a láser, se mezclaron con plumas de gallina caídas y se fueron como cosiendo, ¿no? Generando como esta estructura, ¿no? Casi como de brillos, pero a la vez como muy natural y un poco una cosa como intermedia, ¿no? Entre que también estos colores irisados están muy presentes en la naturaleza, ¿no? También en esta colección, en esta propuesta, se quiso trabajar con elementos más de fabricación digital, ¿no? Como la impresión 3D, pero trabajar la impresión 3D de manera también orgánica o acercarse a ello, inspirados también en un nido de una avispa que se llama velutina, que va recogiendo las maderas, ¿no? Las va cogiendo de los troncos y las va como uniendo y masticando y pasando, digamos, por su biología. Pues trabajamos con la impresora 3D, casi dejando todos los errores. Hicimos un diseño en Grasshopper paramétrico, ¿no? de cómo se va realizando, ya no tanto buscando la idea formal de las otras piezas que os acabo de enseñar, sino como parametrizando el comportamiento de esta avispa, de cómo iba recogiendo el material y cómo lo iba depositando, y que se convirtiera en una geometría X, ¿no? Entonces fuimos trabajando como con esta geometría del propio diseño paramétrico, pero a la vez dejando que los errores de la propia máquina, los hilos que iba dejando formaran parte, incluso quemando, incluso utilizando también calor en zonas, para generar esta idea como de algo parametrizado, de un diseño como más computacional, pero también orgánico, ¿no? Casi como si hubiera pasado también por la boca de esta avispa, ¿no? Y de manera como más escultórica también realizamos esta pieza inspirada en la oruga de tienda, que va como con su saliva hilando con seda, ¿no? Alrededor de estos troncos. Y lo que hicimos fue recolectar ramas caídas de árbol y fuimos haciendo como unos moldes de cada una de ellas, buscando pues eso, los elementos como más imperfectos, todas esas texturas que te ofrece la naturaleza, que son como muy interesantes porque son como una geometría en sí misma, un paisaje en sí misma, y lo que quisimos fue un poquito como replicar esta sensación de estar un poco de que el humano se situara por un momento en ese espacio, ¿no? de velutina, o sea, de velutina no, de la oruga de tienda, y generar como ese traslado, ¿no? de nuestro espacio habitual a ese lugar, ¿no? Y también, bueno, yo he llevado esta pieza y la verdad que es te sientes como bastante poderosa también, está guay. Pero bueno, que me parecía como interesante cómo hacer esa traslación directa, una pieza pues muy escultórica así,
pero bueno, que también tiene como ese lugar, ¿no?, de repente en el que podamos un poco pensar, ¿no?, de otras especies no humanas, ¿no?, y ver ahí, ¿no? Esta pieza también es un nido me parece muy bello, ¿no?, que yo no conocía, de un insecto que se llama aboseta, y lo que va haciendo es cogiendo estos pétalos de flor, que sabéis que cuando se secan son como papel, y los va como uniendo con su saliva y con barro, y va generando como este espacio para el cuidado, donde pues van haciendo como su... Entonces lo que hicimos fue literal, pues recoger pétalos de flores caídas en distintos sitios y generar como con hombreras recicladas una estructura como blandita, una estructura de protección. Probamos distintas técnicas con biosilicona, con silicona, saber cómo iban cambiando también los colores de las flores. Luego también me pareció interesante no el perpetuar el color de la flor tal cual, ¿no?, sino que fuera, esta pieza ya ha pasado tiempo y va como los colores cambiando, ¿no?, de las propias flores, pero me parece como interesante que también la propia naturaleza vaya transformándose, ¿no?, y no queramos como mantenerlo como con los colores tal cual. Entonces es una pieza también como muy trabajosa, ¿no?, pero que genera este lugar como de belleza, de naturaleza un poco en transición. Me ha gustado lo de los materiales, y entonces genera como este lugar también del cuidado, ¿no? También son piezas hechas muy a mano, una a una. O esta otra que ya se hizo enteramente con biomateriales, se fueron recogiendo hojas y veis que esta hormiga va como cosiendo todas estas hojas con su propia saliva, y lo que se hizo fue un poco pues también recolectar hojas y generar como esta sensación intermedia, bueno, hacer como una especie de laboratorio de las propias hojas que recogemos, que sirvan para moldes de otras hojas hechas con bioplásticos de agar, de gelatinas, con espirulina. Fuimos probando distintas técnicas y luego también triturar las propias hojas que sobraban, generando pues como esta pieza, ¿no?, que luego fuimos como afieltrando, ¿no?, entre las hojas, una de ellas, o su pieza compañera, que digamos trabajaba con más materiales, biomateriales, que se van con el agua, con esta sensación también de lo que está como masticado, ¿no?, de lo que es muy orgánico, de lo que está como muy fresco, ¿no? Y también rematamos el proyecto con una pieza que para mí es muy importante, porque me gusta también trabajar la idea de la moda como la idea de la vestimenta, no como una vestimenta solo para una persona, sino como una vestimenta compartida, y me fijé en este nido, ¿no?, que es el nido republicano, muy gracioso, que se construye en árboles, pero también en postes eléctricos. Y es muy bonito porque lo van construyendo los pájaros y luego se van y vienen otros. Entonces es como esta idea también de un lugar como común, ¿no? Y bueno, entonces quise trabajar más con materiales más naturales, como sarga, yute, fibras de sisal, y hacer como una pieza tejida, como para 2 personas, como imaginando que en estos huecos pudieran entrar también estas pájaros. No ha sucedido, pero igual si lo dejas en el campo podría ser, no lo sé. Pero bueno, me parecía como muy interesante, como una especie de pieza que cerrara la colección, casi como una cosa muy poética, una llamada, un pensamiento muy poético, ¿no?, de pensar en la vestimenta como un lugar de encuentro, no solo con otras personas, sino con otras especies. Os voy a poner un trocito.
No lo he dicho antes, pero esta colección se presentó en la Mercedes-Benz, pero en un espacio off, y entonces eso me pareció muy interesante porque no es ya solo, bueno, no solo, no, pero puedes acompañar el diseño de las vestimentas, del concepto, también con la elección de un lugar, que era un lugar que estaba en construcción, con la música, incluso con el movimiento de las y los modelos, porque digamos todo al final es hablar, es contar una historia, ¿no? Y cuentas la historia de mil maneras, ¿no? Desde cómo se sienta la gente, hasta qué están escuchando, hasta qué tipo de luz, y eso es muy bonito, el poder cómo llevarlo a distintos lugares. De hecho era muy importante que el movimiento de las modelos fuera como más, de una manera sutil, ¿no? Que hubiera ciertos elementos tomados de otras especies, pero que a la vez se entendieran las piezas. Entonces fue como un trabajo también como muy bonito que hice en colaboración con una diseñadora de movimientos, con una persona que me ayudó también con la música, y es muy bonito también poder pensarlo en ese sentido. Un poquito en esta línea posteriormente, pero también indagando más en esta idea del concepto interespecie, de buscar cómo aprender de otras especies no humanas, y en otro contexto diferente, ¿no? En un encargo, fue un encargo para realizar la capa esta de Nochevieja de este año, ¿no? Del año pasado. Bueno, la verdad es que era un encargo un poco extraño que no me suelen hacer, la verdad, pero me pareció también interesante como que al final un poco estés donde estés, sea cual sea el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Ya sea algo más que sale de ti, ¿no? Como la colección Nidos, o algo más que se te pide, tú puedas un poco seguir investigando, seguir explorando, seguir indagando en las cosas que te interesan y en los conceptos, ¿no? Entonces había que hacer, para cubrir había una premisa inicial, que era que Cristina Pedroche iba a llevar este vestimenta de Manuel Piña, un diseñador como muy importante de la movida, y que también en su momento y con sus materiales, que estuve viendo el museo, pues trabajaba con materiales innovadores para el momento, como fue más reconocido fuera que dentro, pero tenía como un patronaje como muy interesante. Decidieron utilizar este traje como vestimenta, y a mí me pidieron la parte de la capa, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que era como complicado también como el diálogo y encontrar algo con el que yo pudiera, o sea, me parecía muy interesante pues toda la experimentación que realizaba, pero a la vez como traer toda esta línea, ¿no? Y un poco indagando en la vestimenta, pues bueno, descubrí que estaba inspirado, que se ve un poco, ¿no? en un insecto, el traje, ¿no? Incluso todas estas tachuelas que tiene por aquí, que es como el recorrido de un insecto, y el tejido que se parece como a los ojos de un insecto, y el propio patronaje, ¿no? Entonces empecé a trabajar con la idea de dialogar con su propio vestimenta, y con la idea de el concepto de metamorfosis como idea también de diálogo, ¿no? El diálogo directo con el concepto del insecto de Manuel Piña, también con un poco un concepto que pudiera ser como un poco entendible para todo el mundo, ya que es un evento así como muy público, y también por el cambio de año, por un poco intentar buscar una idea, ¿no? De un cambio de conciencia un poco con respecto al entorno, ¿no? y a ser más cuidadosos con ello. Y también pensar que la capa, bueno, que la vestimenta tiene como un volumen, y la capa, digamos, tenía que salirse de ese volumen para respetarlo, ¿no? También. Estos son como los bocetos, las ideas, los bocetos previos de cómo podían ir estas alas, ¿no? Y también, de alguna manera, las alas es algo que todo el mundo entiende y que tienen como una imagen muy, muy fuerte, ¿no? Estos son bocetos, maquetas previas, ¿no? Pues tal cual, ¿no? En el estudio con papel, o sea, al final siempre en toda investigación tienes que hacer 1000 pruebas, ¿no? Y eso lo sabéis también. Primero también trabajando con los materiales que había en el propio estudio, ¿no? Para ver cómo estaba en diálogo con sus propios materiales, y un poco con la gama, ¿no? que me parecía que tenía como sentido con la pieza que llevaba debajo, ¿no? Pero a la vez que tuviera una idea de trabajar, estábamos reciclando, ¿no? Se estaba reciclando esta vestimenta de Manuel Piña, y también pues utilizar como materiales reciclados de otros proyectos, ¿no? Como este que lo habéis visto antes en otro proyecto que había, tejidos quemados que reciclamos, y también con el lápiz 3D. A ver.
lo que se hizo fue como una pieza, ¿no? con una base textil de unos tejidos reciclados termofusibles unidos con calor, y se fue como imprimiendo con el lápiz 3D manualmente una estructura de alas que ayudaba también como a soportar todas las alas que iban a salir de la propia capa, que estaban como cortadas en 3D, o sea, perdona, cortadas en corte láser. Esta es como la estructura de abajo, ¿no? Cuando se estaba iniciando. A ver, vale. Al principio del todo, y un poco fue, digamos, marcar ahí como la geometría de las propias alas que iban a venir luego con esta estructura, y aparte que tuviera como una cierta rigidez para separarse de la propia pieza y que a la vez permitiera luego ir como acoplando todas esas alas que estaban unidas también con el propio lápiz 3D. Tiene un montón de materiales, ¿no? Desde pues, el tejido termofusible, algunas alas están hechas con un molde en corte láser y con bioplástico, con el reciclado de las láminas decorativas de arquitectura que hemos visto en otro proyecto, con resinas, creo que tenía también unos textiles quemados, materiales plásticos, termoplásticos, perdona, cortados a láser y transformados con calor. También un poco como hablando de, aquí veis un poquito más el detalle, pero aquí me gusta este porque se ve como de cerca. También como pensando en la pieza, que no se suele ver cuando la ves de lejos, tiene un montón de paisaje dentro, ¿no? O sea, si te acercas a cualquier punto, está, digamos, como no hay ningún lugar igual que el otro, ¿no? Y va teniendo como si, digamos, el lápiz 3D fue generando como una especie de unión, como si fuera una tela de araña de alguna manera, ¿no? Un poquito como entre insecto y también como tecnológico, que me parecía como interesante, ¿no? También el espacio entre las alas, ¿no? Que me parecían también como unas ciertas arquitecturas, ¿no? Que como, si un poco sales de la escala de la vestimenta, pueden ser como otras cosas, ¿no? Aquí se ve un poco también como esos lugares, ¿no? Como esas mallas o esas telarañas o esos lugares donde podrían crecer incluso otros insectos, ¿no? Podríamos pensar. Y también otro encargo muy diferente, pero que también ayuda un poco a seguir como en la línea, es para, no sé si conocéis, Chen Ta-chai de El puto chino maricón, Madrid, y bueno, está ahora en Hong Kong y en todos lados. Bueno, pues vino al estudio y quería hacer como una pieza tenía un disco nuevo, súper potente, y entonces quería hacer como una pieza para presentar el disco y también para hacer como una portada y para hacer una sesión de fotos. Y la verdad es que fue muy interesante también porque nos dejó como mucha libertad, ¿no? y el diálogo fue como muy fructífero. Entonces quisimos como hacer una especie de unión entre Chen Ta-chai y el Leafy Sea Dragon, que es una especie muy interesante porque es una especie marina, pero se parece a una planta, entonces tiene como todas estas hojas detrás, va como nadando súper lento y como a un ritmo súper como despacito en el mar, pero a la vez parece que tiene como unas hojas pegadas o acopladas a su esqueleto, y luego cambia el color, se muta según el sitio donde esté, ¿no? Y va como metamorfoseando también y cambiando, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con conceptos también de Chenta y conceptos nuestros, a conceptos de Leafy Sea Dragon que tenían como de repente relación algunos elementos. Y lo que hicimos fue unas piezas para su... Voy bien de tiempo, ¿no? Sí. Unas piezas para su presentación, pero luego también una sesión de fotos para contar una historia a través de la vestimenta, ¿no? Fueron varias piezas, ¿no? El pantalón, la parte de arriba y estos accesorios que veis. Y luego, junto a Juan Bogliononi, que es el fotógrafo, hicimos como esta historia, ¿no?
que si queréis os la leo, es muy breve, ¿me da tiempo? Vale. Os presentamos a Leafy Sea Dragon. Leafy es una interespecie única, se sitúa en un lugar intermedio entre pez, planta y humano. Se desplaza despacio, sutilmente, flotando como un alga en medio del bosque urbano, como el de la casa de campo. Se impulsa gracias a una aleta casi invisible, ubicada al filo de su cuello y otra al final de su cola. Es un ser misterioso y solitario, pero a veces se le puede ver acompañado de otras especies cercanas y amigas como el caballito de mar. A pesar de lo que indica su nombre, no escupe fuego como otros dragones ni tiene alas, aunque puede volar gracias a la magia. Se preocupa por la actual crisis climática, vigila los cielos y trae lluvia. Observa el estado de los ríos y arroyos como un espíritu del agua. Es un ser sabio, amable, dispuesto a cuidar de los bosques, mares y ciudades. Es una interespecie cuidadora nata, da cobijo a unos 120 huevos depositados en su cinturón. Pasadas unas semanas, los huevos eclosionan, se tornan interiormente anaranjados y rosáceos. Su estructura fina y brillante les protege. El huevo joya le eleva hacia los árboles, las algas y las rocas. Una vez allí, se transforma en seres libres e independientes, capaces de habitar lugares rocosos, pastos marinos y bosques urbanos. En ocasiones esta libertad se ve estrepitosamente truncada, se someten a situaciones de gran estrés al sentir su hábitat constantemente amenazado por lo que llaman los depredadores ambientales. Ciertos comportamientos destructores del hombre, como la contaminación y los desechos industriales, están detrás de los incendios, las fuertes sequías e inundaciones que acechan a estas interespecies. La última ola de calor extremo, se hizo en verano esto, estuvo a punto de engullir definitivamente a Leafy Sea Dragon. Tras los primeros halos de aliento, se activan sus mecanismos internos de supervivencia. Comienzan a fabricarse su propio nido, una especie de traje a medida que le protege de los depredadores. Rescata materiales del lugar que une meticulosamente con su propia saliva, extractos de algas, polvos minerales, frutos secos, látex natural y algunos cables eléctricos y tejidos quemados. Se envuelve con su nuevo entorno biofabricado. Los límites entre su cuerpo y el exterior se difuminan. Todo queda bañado por un nuevo hábitat. Nuevas interespecies comienzan a brotar de esta envolvente. Leafy tiene la capacidad de modificar sutilmente su color de piel para acercarse y empatizar con los nuevos habitantes. Nuevas relaciones simbióticas surgen de estos encuentros, relaciones más sensibles y cuidadosas con el entorno y con los otros. Al final, fue también un proyecto con bastantes materiales, fue muy gracioso porque cuando estábamos haciendo las pruebas vino al estudio y dijo, todo me gusta, las pruebas también. Entonces fue como un proyecto pequeño, pero como pudimos trabajar con todas las pruebas que estamos haciendo, uniéndolas, generando como esa complejidad que yo creo que él también, digamos, tiene en su música, ¿no? y en su manera de entender ¿no? los cuidados de alguna manera. Y bueno, fue también bonito para contar una historia aparte, ¿no? de la propia pieza de Chenta y relacionarlo, ¿no? He traído como dos cositas que están a medias, de hecho se van a presentar en junio y no las puedo enseñar porque no están terminadas del todo, pero sí puedo enseñar alguna cosa de proceso y contar un poquito en qué estoy, que también me parecía como bonito contarlo. Estoy haciendo un proyecto junto a un escultor y unas performers para la Cuatrienal de Praga, que se hace en junio en Praga. Cuatrienal Praga 2023. Entonces es como una representación hay distintos pabellones y uno de ellos es la representación española, donde es la representación de escenografía y de artes escénicas. Entonces es una colaboración entre artista, diseñadora y bailarines y performers. El proyecto se llama Viva la montaña. Brevemente, me propusieron es un proyecto, digamos, en colaboración con Maral Kekerian, que es una curadora, y lo que querían era reflejar en una montaña física, que es la que estamos construyendo, pues una serie de tradiciones de distintos puntos geográficos de España, muy variadas, tradiciones que tienen que ver con el carnaval, con las festividades, algunas de ellas paganas, otras más católicas,
y digamos como hacer esta idea de, como de generar una montaña entre estructura, porque de estructura escultórica, entre los cuerpos que van a danzar y que van a performar la montaña y entre los materiales, ¿no? Ha sido bonito porque, bueno, hemos indagado pues en danzas que yo no conocía, ¿no? en algunas vestimentas como súper tradicionales que tienen, yo os hablo de cosas hechas, fabricadas a mano, pero es que en estos sitios la gente que se implica desde el minuto uno, ¿no? en estas festividades, pues hace cosas increíbles, ¿no? Las corozas de Galicia o los cucurrumachos de Castilla y León, las vinajeras de Silió en Cantabria. Bueno, hay como un montón de tradición que yo antes de empezar el proyecto casi desconocía, ¿no? Algunas de ellas sí, y bueno, y también trabajan en muchos casos, que son los que a mí más me han interesado, la parte pagana tal vez, que es la que trabaja con la propia naturaleza, ¿no? Que es pues muchísimas vestimentas y trajes, que es directamente cubrirte de musgo el cuerpo, cubrirte de paja, danzar, ¿no? y un poco, pues me parece como bastante bonito, ¿no? Entonces la idea, un poco que estamos trabajando y estamos en ello, es eso, hacer una colaboración como interdisciplinar, ¿no? Entre escultura, vestimenta, cuando hablo de vestimenta cuerpo y vestimenta montaña, que hay que vestir esta montaña con materiales, y performers, ¿no? Y bueno, estamos en ello, pero es como bastante fascinante ver como estos rituales y estas, algunas son más, pues vestimentas más de tejidos, más coloridas, más con materiales tal vez como más pues de papel, de tejidos, de bordados, etcétera, y otras más paganas, ¿no? Y que tienen que ver con la propia naturaleza, con recoger nueces, con recoger paja, con recoger... Entonces lo que estamos haciendo es un traslado como a superficies, a materiales de estas técnicas, pero todo, o sea, la premisa que tengo es que todos sean biomateriales. Entonces, pues tal cual hemos ido a recoger materiales en la naturaleza, paja, hojas, etcétera, ¿no? Y estamos mezclándolos pues con agares, con gelatinas, con carragenatos, etcétera, ¿no? Generando como distintas texturas, ¿no? Que tienen que ver o inspiradas, no son directas, ¿no? de estas vestimentas, pero sí hay una traslación también casi como muy bruta, ¿no? Que me parece como muy potente y muy interesante, como de recoger, ¿no? De recolectar y de convertirlo en superficies, ¿no? Incluso con el propio pan, que hay muchas festividades que trabajan con pan, intentando pues hacer como las ramas, como sombreros, como incluso pues, piezas para el cuerpo, ¿no? Que les sirva incluso a los performers para trabajar. Está en proceso, por eso os enseño imágenes tal cual del proceso, pero me parecía bonito también como compartirlo. Y también pues esta parte más pagana y esta parte como más, digamos, trabajada, pero también, o sea, como digamos, como premisa, quería que todo fuera biomateriales, entonces también la parte de los tejidos tiene que ver con esta idea, ¿no? De también pues el repetir todos estos bordados de flores, pero con biopolímero, ¿no? Que esto lo estamos haciendo con jeringuillas y con gelatinas y con arcillas, etcétera, ¿no? Un poco como buscando estos patrones también como tradicionales, pero trabajados desde el biomaterial, ¿no? Y otro proyecto con el que estoy, que también se presenta en junio y que también está en proceso, lo estoy haciendo en Roma. Estoy en un sitio que os recomiendo alguna vez pedir una beca, que se llama la beca, igual os suena, Academia de España en Roma. Bueno, está siendo una experiencia súper interesante porque, digamos, becan a distintos artistas de distintas edades, de distintas localizaciones y de distintas disciplinas, y entonces tienes como 6 o 7 meses para hacer un proyecto, que normalmente pues no tienes mucho, ¿no? Y justo estoy trabajando con la idea de piel, y con la idea de, en este caso tiene que ver con los antiguos romanas y romanos, con la manera en los cosméticos y con todos los cuidados alrededor de la piel, ¿no? Y un poco inspirándome en Ovidio y en poemas clásicos, pero convirtiéndolo a biomateriales, ¿no? Al final, no os lo voy a contar entero esto porque estoy en proceso y es un poco lío, pero sí quería como traer esta imagen y traer esta, que es mi estudio en Roma, porque también me parece como
muy importante el tener, al final, la exploración material, la investigación material requiere de un tiempo y de un espacio, ¿no? Entonces tenemos que intentar, de alguna manera, en algún momento, encontrar como una habitación, tal vez para nosotras mismas y compartida, digamos, pero que al final, donde la producción o el tiempo o las respuestas no tengan que ser tan rápidas y podamos como explorar, ¿no? Y experimentar con los materiales y tener como nuestro lugar propio, que en este caso es muy claro porque es una beca en Roma, pero también cuando estoy en Madrid, aunque tengas un encargo para dentro de un mes, también puedes un poco seguir explorando y escalando como tus necesidades a eso, ¿no? Un poco por comentaros, estoy investigando con distintas recetas de cosméticos, pero trasladándolos a algo que no es efímero, sino algo que permanece, con biomateriales, trabajando con la idea de lo que desaparece, de lo que se filtra por la propia piel, y generando como una especie de catálogo a través de unos poemas de Ovidio, donde habla de una serie de materiales, da como una serie de consejos materiales para las mujeres del momento, que es un poquito... O sea, es un poquito satírico, y está toda esa parte que también hay que rebatir, ¿no? Porque al final, bueno, pues ni él mismo se aplicaba a estos materiales, ¿no? Pero sí da consejos al respecto. Pero lo que me parece muy interesante es que utiliza materiales naturales y del momento, y hay como una serie de recetas que me recuerdan mucho, pues, a las recetas de los bioplásticos y de los biomateriales con los que muchas estamos hoy en día como compartiendo. Entonces, a partir de esos materiales estoy como trabajando con un recetario, como una especie de poema material a través de Ovidio, donde, digamos, voy como ampliando estos materiales y generando como todo un mapa, ¿no? Material de lo que pueden ser nuevas ideas de piel que no tengan que ver tanto con, no tienes que tener arrugas, no tienes que tener manchas, sino que tenga que ver con nuestra relación con los materiales, ¿no? Con toda la riqueza visual, toda la riqueza de texturas, toda la riqueza de procesos, y construir a partir de ahí belleza y cuidado, no a partir de conceptos más estereotipados de belleza. Pues eso sería todo.